Vivimos rodeados de historias de éxito. Nos enseñan al que ganó, al que llegó, al que levantó la copa, al que cruzó la meta, al que consiguió el cuerpo, el dinero, la empresa, el reconocimiento o la cima. La cultura actual ama los finales brillantes. Ama la fotografía del vencedor. Ama el documental donde alguien, a base de disciplina, sacrificio, trabajo, obsesión y esfuerzo, termina demostrando que todo era posible. Y sí, esas historias tienen valor, pero también tienen una trampa, porque nos han enseñado a mirar la vida desde el resultado. Si ganas, tuvo sentido. Si pierdes, fracasaste. Si llegas, eres ejemplo. Si no llegas, eres advertencia. Y quizá ahí empieza una de las grandes deformaciones de nuestra época. Hemos confundido el éxito con la victoria visible. Hemos confundido el triunfo con el aplauso. Hemos confundido el valor de un camino con el lugar en el que termina. Pero hay historias que casi nadie cuenta. La historia del que entrenó y no ganó, del que se preparó y no fue elegido, del que lo intentó con todo y aún así no llegó, del que puso el alma en una empresa, en una relación, en una vocación, en una vida, y vio cómo aquello no alcanzaba el resultado esperado. Esas historias me interesan mucho más. No porque glorifiquen el fracaso, no porque haya belleza automática en perder, sino porque ahí, cuando no hay medalla, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay relato heroico para vender, aparece una pregunta mucho más profunda. ¿Qué haces contigo cuando no consigues lo que querías? Ahí empieza la verdadera prueba. Porque ganar puede alimentar la identidad, pero perder la desnuda. El éxito puede confirmar una imagen, pero el fracaso revela la relación secreta que una persona tiene consigo misma. Ahí se ve si el individuo dependía del resultado para sentirse digno. Ahí se ve si su esfuerzo era una ofrenda o una negociación. Ahí se ve si caminaba para crecer o solo para ser visto llegando. La derrota, cuando se contempla de verdad, no solo muestra lo que no se consiguió, muestra quién estaba intentando conseguirlo. Muestra la vanidad escondida en el propósito, la herida escondida en la ambición, la necesidad de reconocimiento disfrazada de disciplina, el miedo al vacío disfrazado de excelencia. Por eso la historia del que no ganó puede ser mucho más reveladora que la historia del vencedor. Porque cuando alguien gana, muchas veces el mundo se queda mirando el premio. Pero cuando alguien no gana, si tiene suficiente conciencia, puede empezar a mirar el proceso. Y ahí está lo esencial. No en si llegaste, no en si venciste, no en si te aplaudieron, sino en aquello en lo que te fuiste convirtiendo mientras caminabas. Porque hay personas que ganan y se empobrecen por dentro. Ganan pero se endurecen. Ganan pero se vuelven esclavas de la imagen que han construido. Ganan pero pierden sensibilidad, verdad, humildad, alma. Y hay personas que no consiguen el resultado que buscaban, pero atraviesan el proceso de tal manera que salen más despiertas, más sobrias, más verdaderas. No ganaron fuera, pero algo en ellas dejó de mentirse. No alcanzaron la meta, pero aprendieron a caminar sin traicionarse.
no fueron reconocidas, pero conquistaron una dignidad silenciosa que ningún aplauso puede otorgar. Ese es el triunfo que nadie suele contar, el triunfo sin espectáculo, el triunfo sin público, el triunfo que no se puede publicar como una frase motivacional, porque no brilla lo suficiente para una cultura enferma de rendimiento. El triunfo de quien descubre que su valor no dependía de ganar. El triunfo de quien comprende que la vida no solo evalúa resultados, sino transformaciones. Porque quizás el verdadero éxito no consiste en conseguir lo que uno quería. Quizás el verdadero éxito consiste en descubrir quién se ha vuelto uno al intentarlo. ¿Qué se ha purificado? ¿Qué se ha caído? ¿Qué se ha revelado? ¿Qué mentira ha muerto? ¿Qué fuerza ha nacido? ¿Qué parte infantil ha dejado de exigirle al mundo una recompensa? ¿Qué parte adulta ha aprendido a sostener el esfuerzo sin convertirlo en resentimiento? ¿Qué parte profunda ha comprendido que el camino no era únicamente hacia una meta, sino hacia una forma más verdadera de estar en la vida? La cultura del éxito pregunta: ¿lo conseguiste? La conciencia pregunta: ¿qué te hizo ver? La cultura del resultado pregunta: ¿ganaste? El alma pregunta: ¿en qué te convertiste? Y quizá esa sea la gran diferencia. Porque ganar puede depender de muchos factores: del contexto, del tiempo, del talento, de los recursos, de la oportunidad, de la suerte, del cuerpo, del mercado, del criterio de otros. Pero convertirse en alguien más íntegro durante el proceso, eso pertenece a otro orden. Ahí ya no estamos hablando solo de éxito, estamos hablando de iniciación. La derrota entonces deja de ser simplemente una caída. Se convierte en un umbral, una puerta áspera, una enseñanza sin adorno, un espejo que no viene a humillar, sino a mostrar. Porque hay fracasos que destruyen una fantasía, pero salvan una vida. Hay derrotas que rompen un personaje, pero liberan una verdad. Hay caminos que no nos llevan donde queríamos, pero nos arrancan de donde ya no podíamos seguir viviendo. Por eso, no deberíamos preguntar únicamente ¿qué consiguió esta persona? También deberíamos preguntar ¿qué tuvo que atravesar? ¿Qué perdió por el camino? ¿Qué aprendió de sí misma? ¿Qué parte de ella se hizo más limpia, más fuerte, más humilde, más real? Porque tal vez una persona puede no haber ganado nada visible y sin embargo haber triunfado profundamente. Tal vez puede no haber llegado al lugar que soñaba y aún así haberse encontrado con algo mucho más valioso que la meta. Tal vez el verdadero triunfo no sea levantar una copa. Tal vez sea poder mirarse después de todo y saber que el proceso no lo convirtió en alguien peor, que no lo volvió más falso, que no lo llenó de odio, que no lo separó de su alma, que incluso sin haber ganado, algo en él se volvió más verdadero. Y eso, aunque nadie lo aplauda, aunque no aparezca en ningún documental, aunque no sea tendencia, aunque no produzca titulares, es una forma mucho más alta de victoria. Porque al final la vida no solo pregunta qué obtuviste, pregunta qué hiciste con lo que no obtuviste. Pregunta quién fuiste cuando no llegó la recompensa. Pregunta qué quedó de ti cuando el mundo no confirmó tu esfuerzo.
Pregunta si el camino te hizo más consciente o simplemente más hambriento. Y ahí, en esa respuesta íntima, silenciosa, invisible, se decide el verdadero triunfo. No el triunfo ante los demás, el triunfo ante uno mismo.